Muy buenos días. Es muy bueno estar juntos. Voy a arriesgarme con lo que voy a decir ahora, pero escuche bien. ¿Hay alguna persona que experimenta del Señor que debe contar algún testimonio de lo que Dios ha hecho, un testimonio que glorifique al Señor? ¿Alguna persona acá que en su corazón llegó acá diciendo yo quiero alabar a Dios y contar públicamente lo que Él ha hecho? ¿Alguna persona? ¿Hable ahora? ¿Nadie? Bueno, hay una persona que sí tiene algo que contarnos, algo muy potente. ¿Hay alguna persona en la Biblia que diga, sean imitadores de mí? Así como yo de Cristo. ¿Hay alguna persona que tenga un testimonio de conversión más extraordinario? ¿Hay alguna persona, gracias Cami, alguna persona que siendo un hombre con un currículum tremendo, de hecho, probablemente no hubiera encajado con los galileos, no hubiera encajado con los pescadores, ¿sí? No era algo malo ser pescador, no era algo despectivo, ¿no? No era un mal oficio. Algunos tenían sus embarcaciones, ¿sí? Como los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, pero este hombre no hubiera encajado en ese grupo, ¿sí? Con un celote, revolucionario, ex celote, con un cobrador de impuestos, ¿sí? Entonces el Señor es tan sabio que Él llamó a este hombre en un momento específico y se apareció a él y su vida fue transformada, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hoy el mensaje se llama, lo hemos titulado, ¿conoces al Dios que transforma? ¿Lo conoces? Porque este hombre lo conoció. Fue escogido, de hecho, literalmente esa es la palabra que se ocupa, escogido para conocerle. Nosotros también estamos llamados a conocerle. El Señor nos escogió, nos predestinó para conocerle, para ser uno con Él, para ser como Él. Mire qué hermoso eso. Para ser uno con Él, para ser como Él. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Y esta historia habla de la conversión más importante de los últimos 2000 años. Hechos capítulo 9. ¿Sí? De la historia cristiana. No hay una conversión conocida, por lo menos, registrada, más extraordinaria que esta. Conocemos a hombres como Martín Lutero, que fue un hombre atormentado, que fue transformado por el Evangelio. Conocemos a personas como Agustín de Hipona, que fue un hombre tremendamente influyente en su época, el Señor lo transformó. Pero este hombre, después de la venida del Señor, es la persona más, los planes de Dios más influyente. No por cualquier cosa escribe aproximadamente 13 cartas de las que usted se goza, de las que usted disfruta después de 2000 años. Y que usted dice, oye, esto es tremendo, esto que dice este hombre, con tanta claridad, el mismo Señor inspirándolo. ¿Ya? ¿Cómo se llama este hombre? Saulo. Saulo de Tarso. ¿Sí? Una de las ciudades más grandes del mundo, San Pablo, ¿sí? Lleva su nombre, Sao Paulo. ¿Sí? 18 millones de habitantes. 18 millones de habitantes, ¿sí? Como todo Chile, es una ciudad. Lleva su nombre, no por cualquier cosa, ¿verdad? Este hombre, quiero leerle un extracto que saqué de un ministerio muy interesante que se llama Integridad y Sabiduría. Dice, si la rebelión es la inclinación natural del corazón humano, la misericordia es la inclinación natural del corazón de Dios. Mientras el corazón rebelde de Pablo salió a perseguir a los creyentes, ponga atención, el corazón misericordioso de Jesús salió a perseguir a Pablo. Jesús interceptó a Pablo cuando éste iba camino a Damasco en búsqueda de más cristianos. Como fruto de este encuentro con Cristo, Saulo quedó
ciego temporalmente. ¿Cuántos días? 3 días. Aún así, Cristo lo instruyó a que continuara su camino hacia Damasco, norte de Israel, ¿verdad? La capital de Siria. Ahí se encontró con un discípulo de Jesús, a quien Dios había preparado para ese día. ¿Cómo se llama este hombre? Ananías. ¿Y usted sabe qué significa Ananías? Ananías significa la gracia de Yahvé, la gracia de Jehová o la compasión del Señor. ¿Sí? Había muchos Ananías. Si usted lee en el libro de Hechos, por lo menos se menciona a uno más, no sé si a 2 más, pero ¿sí? Uno que murió. Pero este Ananías, la gracia del Señor viene a encontrar a un hombre que creía estar haciendo lo correcto, a un perseguidor de los cristianos, celoso de la ley, ¿ya? Un hombre muy capacitado, de una ciudad importante. ¿Sí? Este hombre el Señor lo llama y se encuentra con él. Vamos a leer Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 10, en esta versión que está acá adelante, que es la Nueva Traducción Viviente. Voy a pedir, si tú, Benja, ¿me puedes ayudar a leer la que está en la pantalla? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Muchas gracias. ¿Esa versión es la Reina Valera? Ya. La que estaba acá adelante era la Nueva Traducción Viviente, para que comparemos. Fíjese que este hombre pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. De hecho, él iba a buscar una orden. O sea, había ido a Jerusalén, donde estaba todo el centro religioso, a buscar la orden para seguir persiguiendo a los discípulos. ¿Sí? Me gusta más la expresión de la Reina Valera, discípulos que seguidores. ¿Ya? Y entonces, este hombre que iba con toda esa autoridad, iba a perseguir ¿a quiénes? A los del camino. ¿Sí? A los que pertenecen al camino. Es una expresión que aparece en muchos pasajes de Hechos. Usted va a Hechos 16, 17, ahí encuentra la expresión los del camino. Hechos 18 también, Hechos 19, Hechos 22, Hechos 24. Constantemente usted encuentra esta expresión de los del camino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién dijo yo soy el camino? El Señor Jesús. Estas personas eran los del camino, eran los de Jesús, eran los que pertenecían a Jesús, eran los discípulos de Jesús, eran pequeños Cristo, eso significa cristiano. El Señor le hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace? ¿Por qué me persigues? ¿Qué observas en esta pregunta? ¿Por qué me persigues? A ver, observemos esta pregunta.
Puede levantar su mano y hablar. ¿Qué observas? ¿Por qué me persigues? Esa declaración, ¿en qué te hace pensar? Que Saulo no lo conocía. Muy bien. Gracias, Pati. Yo voy a repetir para que los que están allá en sus casas, en sus regiones, puedan escuchar las preguntas también. ¿Qué otra cosa te hace pensar esta declaración, esta frase? ¿Por qué me persigues? ¿Conflicto? ¿Ya? Ahí está. Ahí lo dijo Evelyn. ¿Qué dijo Evelyn? Saulo perseguía a los discípulos de Jesús. Y entonces, ¿por qué el Señor le dice, ¿por qué me persigues si estaba persiguiendo a otras personas? Porque ellos eran un reflejo. ¿Y sabe qué? Aquí tú puedes considerar algo muy, muy potente, que perseguir a sus hijos, a su iglesia, a su amada iglesia, a sus discípulos, es perseguirlo a Él. Son sus santos. De hecho, ¿qué leímos recién en el Salmo 34? Habla de los santos. ¿Quiénes son los santos? No los que han sido pasados por el proceso de beatificación del Vaticano. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿No hay ninguno que dude de eso? Los santos somos tú y yo que hemos sido santificados por la sangre de Jesús, por la acción del Espíritu Santo y que somos llamados a vivir una vida en rectitud, pero que hemos sido apartados, que somos distintos, claro que sí, claro que sí. La santidad de Dios es claro que es distinta a nuestra santidad. Nosotros nunca vamos a ser completamente santos como Él. La palabra santo significa, una de las acepciones para Dios es que Él es totalmente distinto. Él es único. Pero Él dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? O sea, hay una identificación. Entonces son sus santos, son sus discípulos. Y Él dice, si los están persiguiendo a ellos, me están persiguiendo a mí. O sea, aquí vemos a un Señor Jesús totalmente comprometido con su iglesia. Héctor Patricio. Espera un poquito, por favor. Porque el Espíritu del Señor habita en ellos. Y si habita en ellos es porque el Señor Jesús está presente en cada uno de sus espíritus. Muchas gracias. Claro que sí. Él nos ha dado su espíritu, nos dio su naturaleza. Luego, Pablo responde, ¿verdad? Saulo responde. ¿Qué dice Saulo? Vaya, abra su Biblia. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Tiene que pensar que Saulo era un rabino, era un hombre que conocía toda la ley, que era celoso de la ley. Cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Él está dando a entender con esa declaración que era Dios el que le estaba hablando. Él no le podía decir Señor a cualquier persona. ¿Sí? O sea, aquí hay una revelación, porque además que se dice en la Nueva Traducción Viviente, hay una expresión muy interesante porque dice que una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. O sea, fue algo visible, notorio, algo extraordinario. ¿Sí? Él, por revelación del mismo Señor, aún en medio de su ceguera, ¿sí? Su ceguera espiritual para no confiar en Jesucristo, todavía hasta ese momento, él recibe una revelación y él entiende que el que le está hablando, que esta voz que él escucha, es Dios mismo. ¿Quién eres, Señor? Entonces, este pasaje nos muestra muchos aspectos externos y visibles de la conversión que tiene Pablo. Pero en Filipenses 3, tú encuentras un pasaje donde el mismo Pablo revela qué es lo que sucedió con él. ¿Ya? Si me acompañas a Filipenses, esta carta que escribe Pablo para una iglesia específica, en un momento, un contexto bien, bien especial, desde la cárcel, ¿sí? Pablo dice en el versículo 4, Filipenses 3:4,
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, que era un grupo político religioso muy importante en el tiempo de Jesús, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, o sea, él era un hombre que cumplía a cabalidad con la ley, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Hay algún contador acá? Que levante su mano, algún contador, o que haya estudiado algo relacionado con la contabilidad. Sí, hay varios que levantan su mano. Fíjese que la palabra ganancia es un concepto contable y pérdida. Él dice, todo lo que para mí era un activo, ¿sí? Ahora es un pasivo. Todo lo que para mí era ganancia, era parte de mi patrimonio, un activo, porque el patrimonio está conformado por los activos y los pasivos, ¿verdad? Los derechos y las deudas. ¿Sí? Todo lo que para él era un activo, ahora no sirve de nada. Le resta, le quita, es un pasivo, todo ese currículum. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este conocimiento no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental. Por favor, dile al que está a tu lado, experimental. Nosotros estamos llevando a nuestro hijo hace un año a una escuela de fútbol experimental. Fíjese que muchos niños se frustran cuando los llevan a una escuela de fútbol porque le exigen, ¿sí?, que tienen que ganar, y muchos niños no aguantan ese ritmo, sobre todo en esta época donde, ¿verdad?, hay una protección muy fuerte, ¿sí?, a todos los derechos del niño y a cuidar mucho. Entonces, los niños no les gustó porque se sintió exigido, porque el profesor le habló fuerte. Entonces, los profesores tienen que ser muy cuidadosos con todo lo que dicen. Bueno, no, lo cambio, lo saco de esa escuela de fútbol. Pero esta escuela es una escuela donde cada niño tiene una pelota de goma, no una pelota de cuero. Claro que después juegan con pelotas de cuero, pero es una pelota por niño. ¿Sí? Y es toda una metodología que trajo este profesor de Europa, un profesor que se preparó, que estudió en Argentina, después se fue a Europa y trajo esta metodología y ha crecido harto la escuela. Y resulta que es muy interesante porque, claro, más que exigirle tanto a los niños, les enseñan hartas cosas y ahí entre ellos que tienen que aprender de a poco con una pelota, ¿sí?, que la dominen bien. Experimental, yo tengo que tener un contacto, tengo que disfrutar esto, no sea una carga, que no sea un motivo de estrés, de frustración en la metodología que ellos enseñan, ¿ya? Pero a mí me parece tan interesante porque cuando aquí Pablo ocupa la expresión por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, estamos en Filipenses 3, versículo 8, mi Señor, ahí nuevamente lo dice, mi Señor. ¿Qué pasó con Pablo para que él le diga a Jesús, al que perseguía, decirle mi Señor? ¿Qué pasó que estaba ahí caminando hacia Damasco, queriendo perseguir? Él había consentido con la muerte del primer mártir, testigo, Esteban. ¿Sí? La gente dejaba sus ropas, así como cuando, oye, vamos a jugar un partido, dejamos nuestras mochilas acá. Ellos iban a apedrear a Esteban, ¿y qué hicieron? Dejaron todas sus mochilas, sus celulares, los dejaron a los pies de Pablo. Y él consentía con la muerte de Esteban. Ese hombre le dice a Jesús, Señor. ¿Quién eres, Señor? Y aquí está diciendo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol. Ahí esa es la palabra claro, original. Para ganar a Cristo, yo lo que quiero es conocer a Cristo y ser hallado en Él, porque ya estoy en Él, pero terminar mis días en Él. ¿Sí? He acabado la carrera, he guardado la fe, no teniendo mi propia justicia, que es algo que Pablo enseña constantemente.
en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. No es mi propia justicia, es la justicia de Cristo que se me imputa a mí. Otro término contable o jurídico, legal. ¿Sí? Yo no tengo esa justicia, pero a mí es un beneficio que se me dio. Yo no me la gané. ¿Sí? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, mire, ¿cuántas veces se ocupa la palabra conocer, conocimiento? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses capítulo 3. Esta relación de Pablo con el Señor comenzó a ser una relación de amor, una relación profunda. Él amaba a su Señor. De hecho, él dice, en una de sus cartas, él dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos pone entre la espada y la pared, en buen chileno. ¿Por qué? Porque si uno murió por mí, yo también voy a morir a mí mismo para vivir y vivir para Él. Eso es amor, no son declaraciones románticas, ¿sí? Porque yo puedo fácilmente decir, te amo, pero puede ser una declaración romántica, pero los hechos demuestran otra cosa. Aquí Pablo dice, yo amo al Señor, yo quiero ganarlo a Él, yo quiero que Él sea mi tesoro, porque donde está mi tesoro va a estar mi corazón. Entonces, ese conocimiento de Dios transforma, lo lleva a ser un hombre que ama profundamente a Dios y ama a la iglesia. Y empezó a amar profundamente a los discípulos del Señor. No fue fácil, porque Ananías, cuando escucha la voz del Señor, que es un hombre que oraba, ¿el Señor qué le dice a Ananías? Si usted sigue leyendo Hechos, volvamos a Hechos capítulo 9. ¿Qué le dice el Señor a Ananías? Ananías, levántate, anda a la calle derecha. Sí, me imagino así como calle larga, como en los Andes, ¿verdad? Una sola calle. ¿Sí? Anda y busca un hombre que se llama Saulo porque está orando. Y él vio en una visión que tú, Ananías, ibas y orabas por él. ¿Y qué le dijo Ananías? Sí, Señor, yo voy al tiro. Ananías, ¿qué le dijo? Oye, pero si ese Saulo es famoso. De hecho, Ananías era uno de los líderes de la iglesia en Siria. Y probablemente Ananías era uno de los que estaba en la lista negra de Pablo. ¿Alguno de ustedes estuvo en la lista negra de cuarto medio en su colegio? ¿Alguno de ustedes lo tenía en la lista negra? ¿A quién de ustedes lo mechonearon en la universidad? ¿Alguno de ustedes lo mechonearon? Yo tenía bueno, ahí lo conocí, yo estaba en primer año. Y el joven era de tercero y andaba buscándome porque nos colocaban un número, donde era el número, el número en el cual habíamos entrado en el ranking a la universidad. Entonces cada uno tenía que mechonear al de, eso ahora es impensado, ¿sí? Con los derechos humanos y todo eso, es impensado hablar de eso ahora, ¿ya? Pero en mi tiempo, año 2000, él me buscó. Yo le dije, oye, pero ¿por qué me estás mechoneando? ¿Tú eres de tercero? No, es que yo no pude mechonear el año pasado, así que súper injusto. Y él me andaba buscando. Claro, nos metían cuestiones de pescado, nos hacían de todo. Nos sacaban los zapatos, había que ir a buscar a pie pelado, a pedir plata en la calle, ¿sí? Para recuperar nuestras mochilas, ¿sí? Y al final toda esa plata era para un carrete que hacían después, ¿sí? Para toda una fiesta que hacían. Bueno, yo nada de derechos humanos ahí, pues uno no podía hablar de derechos humanos en ese momento, ¿verdad? No podía uno, ¿sí? Y la facultad de Derecho. Entonces, imagínense. ¿Y por qué le estoy contando esto? ¿Por qué le estoy contando esto? Por la respuesta de Ananías, ¿ya? ¿Pero por qué la respuesta de Ananías? Porque, o sea, uno puede ser, claro, en mi caso era perseguido, fui buscado por un compañero que después nos hicimos amigos y conversamos. Pero imagínense, este hombre iba con órdenes de detener para después, arrestar, y en el fondo muchos de ellos podían morir. Ananías era uno de los líderes. Él estaba en la lista negra. Por eso lo estaba contando, en la lista negra. Porque él probablemente era uno de esos hombres que iba a ser buscado.
Hace poquito Magali nos compartió una noticia, quizás ustedes la vieron, yo la envié a algunos grupos de WhatsApp esta mañana, que en Siria una iglesia ortodoxa, ¿verdad?, fue víctima de un ataque suicida, ¿sí? 22 muertos, creo que fue hace 3 días, 4 días, y no sé cuántos heridos, un hombre probablemente del Estado Islámico, no estaba todavía claro quién era, de qué grupo, porque ningún grupo hasta ese momento se había adjudicado ese atentado, pero un hombre entra a una iglesia disparando y luego activando un chaleco, una bomba en el fondo, y mueren 22 personas. ¿Sí? Hace mucho tiempo que no sucedía eso en Siria. La persecución contra los cristianos, contra los creyentes en Jesús. El hombre del video pide oración, ¿sí? El que cuenta la noticia, o que oremos por los que son perseguidos en estos países. Pablo era uno de los que perseguía. Entonces Ananías escucha al Señor y le dice: Señor, ¿pero cómo me vas a mandar allá? Y miren la respuesta que le da el Señor. Vamos a ver a Benjamín si nos puede ayudar, ya que Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces aquí tenemos a Benjamín. Versículo 13, por favor, 13 hasta el 16, incluyendo el 16, por favor. Hechos 9 del 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está. Miren la respuesta que le da el Señor. Deténgase por favor en el versículo 15. Ve, o sea, oye, yo te estoy mandando. ¿Acaso tú me dices Señor y no me vas a obedecer? ¿Sí? O sea, el Señor tiene la autoridad. Ve, no le da tanta explicación. Ve, porque instrumento, pero Dios se da el tiempo de darle esta explicación. Porque instrumento escogido es Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los que no eran judíos, y de reyes, y de los hijos de Israel también. Muchas veces los hijos de Israel rechazaban el mensaje de Pablo, y ¿qué hacía Pablo? Se iba a los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y miren lo que dice este otro pasaje que está en Hechos 22. Leámoslo todos juntos. Hechos 22, el que está aquí adelante, del 14 al 16. 1, 2, 3. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Fíjense que el relato de la conversión de Pablo está registrado en 3 capítulos, en el 9, en el 22 y en el 26. Y obviamente hay cosas que se van complementando, porque esta parte no aparece en el 9, que es lo que Ananías le dice. ¿Qué le dice a Ananías? ¿Qué significa Ananías? La gracia de Dios, ¿sí? Todos los nombres terminados en Ías, ¿sí? Jeremías, Isaías, Ananías. La expresión Ías viene de ahí de la expresión Yahvé o Jehová, que es castellanizado. Y Ananías le dice: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido a ti, Pablo. Pablo estaba ciego. O sea, fue algo extraordinario. ¿Quién se queda ciego 3 días así? Y sin comer y sin beber agua, un ayuno completo. 3 cosas. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad. Segundo, para que veas al justo. Y tercero, para que lo oigas hablar. El Señor te escogió a ti para 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Por favor, repítala conmigo. Que conozcas su voluntad. Que veas al justo. Y lo escuches y lo oigas. ¿Para qué te escogió Dios a ti?
para que conozcas su voluntad, para que realmente lo escuches y lo veas. ¿Tú quieres eso para tu propia vida? Para terminar, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Ya? Yo le puse ahí para meditar y tomar decisiones. Primero, ¿he tenido un encuentro transformador con el yo soy? ¿Ustedes creen que fue casualidad que el Señor haya ocupado la expresión yo soy? ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor ocupa esa expresión? En el libro de Juan, ¿verdad? Yo soy el que soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, en orden, ¿verdad? El 6, después el 8, después el 10. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. El 11, con Lázaro. Yo soy la resurrección. ¿Sí? En el 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese mismo Jesús le está diciendo a Pablo, yo soy. Yo soy. La pregunta es, ¿yo he tenido un encuentro transformador? ¿He tenido un encuentro? Porque una cosa es que yo empiece a venir a la iglesia y puedo estar viniendo 3 años, 4 años, asistir, decir, mira, me gusta, soy fiel en algunas cosas, me he comprometido en algunas cosas, pero he tenido un encuentro. Yo debo preguntarme eso, ¿he tenido un encuentro? Y creo que Dios está limpiando su iglesia respecto de entender esto, que no basta con que yo participe en una iglesia, que yo necesito un encuentro transformador. Dios está limpiando el corazón de su iglesia. Él dice que es paciente, no quiere que ninguno se pierda, no está hablando de ninguno de los del mundo, porque Dios sabe que mucha gente se va a perder. O sea, no estaría el libro de Apocalipsis, no estaría el lago de fuego, eso es una realidad. Él está hablando de su iglesia, no queriendo que ninguno se pierda. O sea, que dentro de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana en Chile y en el mundo, hay personas a las que Dios le está dando un tiempo para arrepentirnos, ¿sí? Para volvernos a Él. No simplemente decir, es que pero Señor, si yo participaba, yo hacía todo lo que me pedían. Pero en aquel día Jesús dice, ¿sí? Ustedes me dirán, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le dice el Señor? No los conozco a ustedes, porque ustedes son hacedores de maldad. O sea, ustedes nunca tuvieron un encuentro con el Dios transformador. Eso es fuerte, pero eso está en el Evangelio. Y quizás a algunos no les gustará escuchar eso, pero eso está en el Evangelio y no podemos maquillarlo. Es real. Yo necesito delante de Dios decir, Señor, he tenido un encuentro contigo. Quizás me acostumbré. Hemos conocido a muchos jóvenes que han nacido en cunas cristianas, ¿sí? Y a veces es una expresión hasta un poco como orgullosa, no es que yo nací en el Evangelio, pero es que a mí no me sirve haber nacido en el Evangelio si no tenía un encuentro con el Señor. Y Dios está llamando a muchos pródigos, ¿verdad? De vuelta a casa. Dios los está llamando. Hemos conocido a muchos jóvenes. Conocimos a un joven que la abuela es la pastora de la iglesia porque falleció el esposo y ella se quedó a cargo de la iglesia. Y él, lo hemos estado conociendo hace poquito. Y hemos estado tratando de ayudarlo de a poco. Sé fiel en tu iglesia. ¿Sí? Sé fiel en tu iglesia. Pero que podamos ayudarte un poco para que tú el día de mañana ayudes con los jóvenes de tu iglesia, ¿sí? Pero ayudarlo primero, porque él necesita un encuentro con el Señor, porque él creció en una cuna cristiana, pero necesita un encuentro con el Señor. Segunda pregunta. ¿Comprendo que necesito una transformación? Porque quizá yo no soy consciente de eso. Yo digo, no, sí, igual yo me porto bien, ¿sí? Mi abuelo decía, yo no he matado a nadie. ¿Pero qué le dice el Señor? Cuando uno se enoja en el corazón, uno mata. La vida que llevo hoy, pensemos, mi vida personal, mi vida familiar, mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida laboral, estudiantil,
como vecino, ¿es la que Dios pensó y desea para mí? Yo lo que estoy viviendo en el día a día, ¿es lo que Dios quiere realmente para mí? ¿Yo estoy viviendo el plan de Dios? ¿Estoy viviendo en esas obras que Dios preparó para mí, para que yo camine en ellas? Es bueno que nos hagamos estas preguntas. Y la última pregunta, ¿en qué consiste esa transformación? En mi caso, ¿en qué va a consistir esa transformación? Yo les contaba a las damas, y a algunos les he contado, el otro día les contaba que Dios permitió que hace 3 semanas yo estuviera en cama 2 días, y en un momento que yo pensaba que yo me iba a levantar, el Señor me volvió a meter a la cama, pero yo tiritaba pues, de escalofrío, esas tercianas, y en ese momento el Señor me quebró porque yo dije, Señor, perdóname porque no he entendido tu plan con esta enfermedad, y porque necesito quebrar mi corazón. Y en ese momento Dios me hizo consciente que necesitaba arreglar cosas con mi esposa, con mis prioridades, con mis tiempos, y el Señor me quebró en ese momento. Yo lloraba como un niño, lloraba y no podía dejar de llorar. Y me volvió a meter el Señor a la cama, con fiebre. Yo pensaba que podía ya levantarme y todo. Y ayer escuchaba el testimonio, y con esto termino, de una persona de nuestra iglesia que es de otra sede. Me llegó la notificación en el YouTube que estaban transmitiendo la reunión, y me pongo a escuchar el testimonio de esas cosas que Dios permite. Yo la conocí hace mucho tiempo. Ella contaba en una reunión que tuvimos y decía que ella conoció al Señor cuando era una joven universitaria, pero ella le pidió a una amiga, porque se enteró, que le invitara a la iglesia. Le dijo, oye, tú participas en una comunidad cristiana, ¿tú me puedes invitar? Y la niña le dijo, voy a preguntar. En vez de decirle, sí, que es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que uno quisiera. Que la gente, si alguien te está diciendo, invítame a tu iglesia, uno le dice, claro, te invito. ¿Sí? Voy a preguntar primero. ¿Sí? Entonces, ella llegó a la reunión sola, hasta se autoinvitó, en el fondo eso fue, nadie la evangelizó, se apartó del Señor, se casó fuera, llegó nuevamente a la iglesia con su esposo y con 2 hijos, un testimonio hermoso. Y ella cuenta, arrepentida, ella vuelve arrepentida, pero bueno, se fue una y volvieron 4, Dios sabe, ¿sí? No quiere decir que usted haga lo mismo. Algunos solteros dicen, entonces voy a hacer lo mismo, me voy, soy soltero, me voy, me caso y después vuelvo. No es para que usted haga eso mismo, este es un testimonio, ¿sí? Y entonces ella cuenta que empezó a experimentar una enfermedad estos días y el Señor la llevó a la cama. Ella había dicho, no me voy a enfermar, yo no me enfermo. El Señor la llevó a un encuentro con Él estando enferma. ¿Sí? Lo escuché ahí 2 minutos, me conmovió. ¿En qué consiste la transformación? La primera transformación se relaciona con un corazón nuevo. Yo necesito un corazón nuevo. Actitudes nuevas. ¿Ya? La forma en que me relaciono con los demás. Y la última pregunta es si yo entiendo cuál es mi rol en esta transformación. ¿Sí? No es transformación, es transformación. Ahí no equivocamos. Pero fíjese, ¿cuál es mi rol? Yo debo colaborar con esta transformación porque Dios ya me santificó, pero yo debo, claro, la santificación también es continua. ¿Ya? Así que le voy a invitar a que usted pueda orar, hablar con el Señor con estas preguntas. ¿Parece si oramos? Oremos.